Hoy empezamos el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Ya hemos visto todo lo que dice la primera carta. Así que os invito, si tenéis la Biblia a mano, a buscar en 2 Tesalonicenses 1, los versículos del 1 al 5. La palabra progresista es una palabra en cierto modo utilizado mucho en este momento, sobre todo entre ciertos grupos, ciertos partidos políticos. No estoy siempre muy seguro que el progreso de que se habla es un progreso positivo. A veces me parece que puede ir en otra dirección, pero no es lo que quisiera debatir en esta mañana, sino recalcar que el pasaje que vamos a leer juntos, sobre todo nos va a hablar de un progreso auténtico. El progreso en la vida cristiana, el progreso espiritual del pueblo de Dios. Vamos a leer entonces 2 Tesalonicenses 1, de los versículos del 1 al 5, que dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Que el Señor por su Espíritu nos ayude a entender este pasaje y no solo entenderla, sino llevarlo a la práctica. Quería empezar estableciendo un poco una relación entre la primera carta a los tesalonicenses y esta segunda carta. De hecho, hay muy poco tiempo que separa el momento en que Pablo escribió la primera carta y esta segunda carta que también escribió. Están muy relacionados entre sí. Decíamos esta mañana, y quiero volver a decirlo ahora, que cuando nos acercamos a las cartas del Nuevo Testamento, debemos recordar que no son, digamos, tratados de teología sistemática, sino que son cartas escritas para atajar y para resolver problemas concretos en las iglesias locales del primer siglo. Así que cada carta tiene su propósito específico o sus propósitos de resolver problemas en las iglesias a las que se escribieron. ¿Qué es lo que motivó Primera Tesalonicenses? Pues si tuviéramos tiempo podríamos hacer un intercambio entre todos de lo que hemos recordado de las predicaciones sobre Primera Tesalonicenses, pero en breves palabras, quizás os acordáis que Pablo escribe, como acabo de decir, para resolver una serie de problemas que habían surgido en esta iglesia recién formado por el equipo misionero que él dirigía, pero que no había podido volver personalmente a resolver estos problemas, así que lo hace por carta. ¿Cuáles son los temas que el apóstol toca en 1 Tesalonicenses? Pues algunos de los problemas tienen que ver, por ejemplo, con las descalificaciones que se habían vertido contra Pablo y que él contesta en el capítulo 2. Pablo siempre era el blanco de críticas de parte de aquellos que no querían aceptar ni su autoridad como apóstol, ni el mensaje que él predicaba.
Y en 1 Tesalonicenses 2, Pablo tiene que dar una respuesta a estas acusaciones, a estas descalificaciones vertidas sobre él. Pero también había una serie de dificultades a la hora de confirmar la fe de estos nuevos creyentes. Pablo había intentado una y otra vez volver a Tesalónica y aunque no sabemos por qué, no lo había podido hacer. De alguna forma parecía que el camino siempre estaba cortado y él era incapaz de volver a estar con ellos de forma presencial. Así que tiene que mandar a Timoteo y es Timoteo que logra llegar a Tesalónica y traer a Pablo un informe de que los creyentes estaban firmes en su fe y siguiendo adelante. Pero además de las descalificaciones vertidas y las dificultades que Pablo tenía para confirmar a estos jóvenes creyentes, ellos también tenían que enfrentarse a algunos desafíos difíciles. Eran creyentes en Cristo, pero vivían en una sociedad profundamente pagano e inmoral. Y tenían que vivir para Cristo en este ambiente, presionados por el mundo para seguir ciertas pautas de comportamiento, pero impulsados por el Espíritu Santo para vivir de una forma totalmente distinta. Y esto a veces implicaba para ellos pues unos desafíos muy difíciles. En el capítulo 4, Pablo les anima, les exhorta y les dirige en cuanto a cómo vivir para Cristo en una sociedad pagana. Luego, al final del capítulo 4 y el principio del capítulo 5, corrige las dudas que ellos podrían tener en cuanto a la segunda venida del Señor Jesús. Había algunas cosas que no entendían bien y el apóstol tuvo que escribirles para consolarles, para animarles y para quitar algunos pensamientos erróneos que les estaba provocando ciertas dificultades. Y en la segunda parte del capítulo 5, pues la carta termina con el apóstol animándoles a no descuidar la atención pastoral, el cuidado pastoral mutuo, diciendo cómo debían ayudarse, estimularse y consolarse, enseñarse y amonestarse mutuamente los unos a los otros, que siempre es el patrón que debemos encontrar en una iglesia local. Todos los miembros del cuerpo de Cristo preocupándose los unos por los otros. Así que 1 Tesalonicenses es una carta llena de consejos prácticos para la iglesia en Tesalónica. Pero de alguna forma se ve que esta primera carta no corrigió todas las lagunas que había en la comprensión o en la conducta de los tesalonicenses. Y Pablo tiene que escribir esta segunda carta para insistir un poco más en algunos temas que no terminaban de entender muy bien. La segunda carta es más corta, son solamente 3 capítulos y quizás podríamos dividirlo rápidamente diciendo que vamos a ver en estas próximas semanas como en el capítulo 1 Pablo habla de la revelación del Señor Jesús en su segunda venida, cómo Él va a volver y cuáles van a ser las implicaciones de su venida. La revelación del Señor en su primera venida, capítulo 1. En el capítulo 2, el gran tema es la rebelión del anticristo, el hombre del pecado. Y el apóstol va a explicar cómo Dios va a aplastar esta rebelión del anticristo e imponer su reino. Y por último, en el capítulo 3, vamos a examinar la responsabilidad de los creyentes en Tesalónica en cuanto a su testimonio ante el mundo. Y el apóstol tendrá que decir algunas cosas bastante fuertes allí en cuanto al comportamiento de los creyentes, para que ellos den buen testimonio al Evangelio y al mismo Señor Jesucristo. Pues todo eso iremos viendo en estas próximas semanas con la ayuda del Señor. Ahora, hoy vamos a concentrarnos en estos primeros 5 versículos que hemos leído y los he dividido en 3 puntos, para ser clásico.
En primer lugar, vamos a hablar en los versículos 1 a 2 de una presentación inicial que hace el apóstol. Habla de sí mismo, de los que se juntan con él para escribir la carta, a quienes escribe y va a transmitir también un saludo, su presentación inicial. En segundo lugar, en los versículos 3 y 4, vamos a ver un progreso impresionante. No sé si os fijasteis en nuestra lectura, pero Pablo tiene palabras muy positivas en cuanto a los creyentes en Tesalónica en estos versículos. Dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia, por vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los cristianos en Tesalónica no se habían estancado en su vida espiritual. Estaban progresando en su fe, progresando en su amor, progresando en su fidelidad a Cristo, a pesar de todas las presiones y persecuciones que sufrían. Un progreso impresionante de parte de personas aún muy jóvenes en su fe. Un ejemplo muy digno de imitar. Así que una presentación inicial, un progreso impresionante, y en el versículo 5 vamos a hablar de una prueba innegable. Las pruebas de que su fe en el Señor Jesucristo era una fe genuina, era una fe auténtica, se veía en su capacidad de perseverar y no volver atrás ante las persecuciones y las tribulaciones, y como de alguna manera esta perseverancia demostraba que su fe era genuina y que de verdad pertenecían al reino de Dios. Esto un poco a señalar el camino que vamos a seguir. Vamos a empezar entonces con el primer punto, que es esta presentación inicial, versículos 1 a 2. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Podría parecer una introducción, una presentación muy sencilla, y sin embargo hay mucha carne aquí. Hay muchas cosas que el apóstol dice que es interesante que tengamos en cuenta. En primer lugar, hablo de los autores de la carta. Y digo autores porque, como dice este versículo, eran tres. Pablo, Silas o Silvano, es la misma persona, aunque a veces el nombre utilizado en la Biblia es Silas y en otras ocasiones, como aquí, es el nombre más completo, Silvano. Pero realmente es Pablo, Silas y Timoteo. Pablo y Silas habían comenzado juntos su segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y en Listra habían incorporado a Timoteo en su equipo, de manera que al llegar a Tesalónica la evangelización de la iglesia fue llevada a cabo por estos tres, el grupo misionero formado por el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo. Y por esto casi todas las exhortaciones en la carta vienen en primera persona del plural. Hablamos, oramos, rogamos, ordenamos. Son los tres juntos que están hablando por la carta a los tesalonicenses, animándoles, dándoles pautas en cuanto a su comportamiento. Pero habiendo dicho esto, que aunque de alguna forma los tres trabajaban juntos en la redacción de la carta, también es justo decir que fundamentalmente el autor de esta carta es el apóstol Pablo, aunque Silvano, Silas y Timoteo también le apoyaban en ello. Porque, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 5, leemos: no os acordáis que cuando yo, se entiende el apóstol Pablo, estaba todavía con vosotros, os decía esto. Pablo habla de sí mismo y lo que él
había dicho. Y en el capítulo 3, al final, versículo 17, también dice: la salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Así que, aunque son tres, realmente es una persona que es el principal protagonista a la hora de escribir la carta, que es el apóstol Pablo. Los destinatarios, los tesalonicenses, los cristianos que vivían en la ciudad macedonia de Tesalónica, Salónica en el día de hoy. Es interesante, no quiero detenerme aquí, pero solamente apuntar hacia lo que el apóstol dice aquí sobre estos creyentes. Y la doble ubicación o doble posición que tenían. Vivían en Tesalónica, en un sentido físico, como nosotros vivimos en Marín. Pero en términos espirituales estaban en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. A la vez en el mundo, en Tesalónica, pero también en Cristo y en el Padre. Una ubicación física y una ubicación espiritual. Y eso es verdad en cuanto a nosotros. Como digo, estamos en Marín, pero los que somos creyentes en Cristo a la vez estamos en Él y en el Padre. Y esta doble posición o esta doble situación, esta doble ubicación produce tensiones en la vida cristiana. Y estamos conscientes de ello. Estamos en el mundo, pero a la vez estamos en Cristo. Y como decíamos antes, el mundo intenta llevarnos por sus caminos. Pero Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros, intenta llevarnos en otras direcciones. Y estamos siempre conscientes de esta lucha. ¿Cómo vencer en esta situación? ¿Cómo mantener el equilibrio entre estar en el mundo y en Cristo? El Señor Jesús, en Juan capítulo 17, orando por sus discípulos, decía tres cosas. Que los que creemos en Él estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero hemos sido enviados al mundo. No estamos en el mundo, y eso es la voluntad de Dios, que estemos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo porque pertenecemos a Dios, somos ciudadanos del cielo, pero a la vez hemos sido enviados al mundo. Así que como creyentes ni podemos recluirnos en un gueto cristiano e intentar tener el contacto mínimo posible con el mundo, porque hemos sido enviados al mundo con el mensaje del Evangelio. Pero tampoco podemos estar en el mundo de tal manera que el mundo nos controle y nos dirige, porque no somos del mundo. Así que tenemos que mantener un equilibrio entre el monasticismo de separarnos del mundo físicamente y la mundanalidad de seguir las pautas del mundo y no las pautas de la palabra de Dios. Eso no es fácil. Pero es por eso que dice el apóstol en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo muy normal y corriente, y sin embargo diciendo mucho, no podemos ser testigos de Cristo en este mundo si no es por la gracia de Dios. Si no estamos recibiendo el fluir de la gracia de Dios en nuestras vidas de forma constante, porque por nosotros mismos no podemos mantenernos en pie. Necesitamos el suministro cada día de la gracia de Dios. Y Dios tiene una serie de medios por los cuales hace llegar su gracia a nuestras vidas. La palabra del Señor y su lectura cada día para conocer más al Señor y su voluntad para nosotros. La oración como forma de contactar con Él. El Espíritu Santo que mora en nuestras vidas y nos habla y nos guía. La comunión de los santos, estar juntos para animarnos mutuamente en nuestra vida cristiana. Los dones espirituales, dones que todos tenemos y estamos llamados a poner en práctica según el don que el Señor nos ha dado a cada uno. Todos estos son formas por medio de las cuales
Dios canaliza su gracia hacia nuestras vidas. Esta gracia que es tan importante para que vivamos para Cristo en un mundo profundamente pagano e inmoral como era el mundo en que vivían los tesalonicenses. Ahora, el resultado de permitir que la gracia de Dios llene nuestras vidas, ¿cuál es? Es la paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Feliz el creyente, la creyente que aprovechando los medios de la gracia del Señor, siente su paz controlando siempre su vida. La presentación inicial. En segundo lugar, versículos 3 y 4, Pablo nos habla de un progreso impresionante. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En la primera carta ya elogiaba también la fe, el amor y la esperanza, la constancia en la esperanza de los tesalonicenses. Aquí vuelve a utilizar las tres mismas ideas: fe, amor y perseverancia, constancia en la esperanza. Pero lo que es interesante es que aquí dice que estas son cosas en las que los tesalonicenses estaban progresando constantemente, que su fe no era algo estático, ni su amor tampoco, sino que eran cuestiones dinámicas, áreas en que estaban progresando constantemente. Y creo que eso es algo que debemos tener en cuenta. Quizás debemos hacernos la pregunta: ¿yo estoy progresando día a día, mes tras mes, profundizando en mi fe en el Señor Jesús? La Biblia nos dice que hay grados de fe. Podemos tener poca fe o una fe grande. El Señor Jesucristo hablaba, por ejemplo, de aquel centurión romano, diciendo: no he hallado tan gran fe en todo Israel. Pero en el mismo capítulo, en Mateo, dice a sus discípulos en medio de la tempestad: hombres de poca fe. Podemos tener poca fe o una fe grande. ¿Qué diría el Señor en cuanto a mi vida? Timoteo, ¿grande es tu fe? O podría decirme Timoteo, hombre de poca fe. Es una pregunta que me tengo que plantear. Y os invito a plantearlo. Dice el apóstol a los tesalonicenses: vuestra fe va creciendo. Y ojalá que también, día a día, en medio de todas las circunstancias y luchas y dificultades de la vida, nuestra fe también va creciendo. Y nuestro amor, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, dice el apóstol. Tu amor, mi amor hacia los hermanos es algo que va creciendo, que se ejerce cada vez más, que es más intenso. Cuando el Señor estaba despidiendo a sus discípulos en el aposento alto, les dio el gran mandamiento de la iglesia de Cristo. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, que vosotros también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros diríamos que hemos llegado a la intensidad del amor del Señor Jesucristo en nuestro amor hacia los demás. El amor de Cristo es mucho más intenso hacia mí de lo que es mi amor hacia Él o hacia mis hermanos y hermanas en Cristo. Por lo tanto, es un tema que yo tengo que trabajar. Como yo os he amado, dice el Señor Jesús, que vosotros también améis. ¿Estamos progresando en nuestro amor? Dicho sea de paso, es curioso ver cómo el apóstol casi siempre empieza sus cartas dando gracias a Dios por sus hermanos en Cristo. Como hace aquí en el versículo 3. Debemos siempre dar gracias
a Dios por vosotros, hermanos. Y eso no quería decir que los tesalonicenses eran perfectos, ni mucho menos. En el capítulo 3, como hemos dicho, tiene que decir cosas muy duras en cuanto al comportamiento de alguno de ellos. Pero empieza haciendo constar su gratitud al Señor por sus hermanos en Cristo. Nosotros también damos gracias al Señor por nuestros hermanos y hermanas de la iglesia de Marín, otros creyentes que conocemos. Es mucho mejor dar gracias a Dios por nuestros hermanos que no criticar a nuestros hermanos, que a veces estamos también un tanto propensos a hacer esto. Que podamos decir, siempre damos gracias a Dios por vosotros, hermanos. Una fe que crece, un amor que abunda, pero también una perseverancia en medio de todas las dificultades. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia o perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estaban siendo muy atacados, muy perseguidos, pero esta persecución feroz solo tenía el resultado de fortalecer su fe y su fidelidad en Dios, de manera que estaban progresando también en la perseverancia por los caminos del Señor Jesucristo. Y todo esto, dice el apóstol en el versículo 5, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para mí esto es el versículo más difícil de entender de esta porción, así que permitid que empiece con una pequeña ilustración. Tengo un pasaporte, es un pasaporte británico, porque sigo siendo ciudadano del Reino Unido. No sé si es hora de que cambie esto, pero hasta aquí esto es la realidad. Necesito este pasaporte para salir de España y llegar a Inglaterra, y cuando quiero volver, pues no puedo entrar en España si no tengo mi pasaporte. Imaginemos por un momento que en el Reino Unido había cometido un crimen grave, un crimen serio, vamos a decir un desfalco, que me había apropiado indebidamente de una gran cantidad de dinero y he sido descubierto. Y me van a celebrar un juicio delante del juez por este desfalco que he realizado. De antemano, el juez ha retirado mi pasaporte porque no quiere que salga de Gran Bretaña y que huya a otro país, así que no puedo viajar. No puedo viajar, por ejemplo, a España y entrar en el reino de España porque no tengo pasaporte, ha sido retirado, ha sido confiscado. Llega el día del juicio. Y para mi sorpresa, en vez de declararme culpable, porque lo era, el juez dice no. Voy a emitir otro veredicto. Eres libre de marcharte, te devuelvo tu pasaporte, porque alguien ha aportado el dinero que tú has desfalcado, la deuda ha sido pagada, y eres hombre libre. Toma tu pasaporte, puedes viajar a España, si quieres puedes entrar en el reino de España, porque aquí está tu pasaporte. Alguien pagó mi deuda en mi lugar. Y eso ha hecho posible que yo sea libre para entrar en el reino de España. Espiritualicemos esto. Este pasaje, este versículo 5, habla de Dios en dos sentidos. Habla de Dios como juez, porque habla del justo juicio de Dios, y habla de Dios como rey, porque habla del reino de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Es decir, hay dos conceptos en este versículo. Por un lado, el concepto de Dios como juez supremo y totalmente justo, que tiene su tribunal,
y de Dios como Rey soberano que tiene su reino, su trono. Dice el apóstol aquí que siendo Dios juez supremo del universo, Él es totalmente justo en sus juicios. Dios nunca emitirá un veredicto, nunca dictará una sentencia injusta. Los juicios de Dios siempre son justos, tanto sus juicios pasados como sus juicios futuros. De hecho, Dios ya ha pronunciado sentencia sobre todas las personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ya se ha celebrado el juicio. Y todos los que han puesto su fe en Cristo como Salvador, por medio de su muerte en la cruz en nuestro lugar, han sido declarados no culpables. El mismo Señor Jesús explicó esto en Juan 5, 24, cuando dice, de cierto os digo, el que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado ya de muerte a vida. No hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús. Se ha celebrado el juicio. Los que hemos creído en el Señor Jesús nos encontramos en el tribunal de Dios, pero hemos escuchado la sentencia de Dios pronunciándonos libres y justificados. No porque nosotros hemos pagado nuestra deuda, nunca podríamos haberlo hecho, sino que hay alguien que ha pagado la deuda por nosotros. Hay alguien que ha llevado nuestro pecado, que ha pagado por nuestro delito. Uno hay que tomó mi lugar en la cruz. Cantamos muchas veces. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Que yo he quedado libre. Tengo, por así decirlo, mi pasaporte, no mi pasaporte británico, sino mi pasaporte celestial. Y tengo la libertad para ingresar en el reino de Dios. Y de hecho, dice el apóstol Pablo, esto es precisamente lo que nos ha pasado a todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podemos entrar en el reino de Dios. Ya estamos dentro. Tenemos el pasaporte. Y Dios nos ha dado este pasaporte no porque nosotros hemos hecho algo para merecer la salvación, sino porque el Señor Jesucristo hizo todo lo que había que hacer en la cruz del Calvario, cuando Él cargó con nuestros pecados, cuando Él murió en nuestro lugar, cuando Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, y así nos ha dado la libertad del pecado, de la muerte, del juicio de Satanás. Nos ha dado la libertad de los hijos de Dios. ¿Pero es justo este juicio de Dios? Claro que es justo, porque ha habido alguien que ha pagado nuestra deuda. Pero si todo depende de si yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, ¿ha sido justo el juicio de Dios al perdonarme? ¿Mi fe es auténtica? ¿Mi fe es genuina? ¿Cómo se sabe? Bueno, en el caso de los tesalonicenses, el apóstol dice que vuestra perseverancia en fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis es demostración del justo juicio de Dios. Dios no se ha confundido. Dios no ha hecho un juicio a la ligera, sino que nuestra fe ha demostrado ser una fe genuina. Vuestra fe, dice a los tesalonicenses, porque habéis perseverado y no habéis vuelto atrás. El autor de la carta a los Hebreos dice algo semejante cuando dice así, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.
Los tesalonicenses demostraron que Dios había sido justo para trasladarles de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque su fe era una fe auténtica, era una fe genuina, y lo demostraban en no volver atrás, sino seguir adelante en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. Solo podían hacer esto por la gracia de Dios. No somos capaces, como decía antes, de seguir adelante en la vida cristiana con fidelidad, con compromiso, con entrega, con integridad, si no es por la gracia de Dios y el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que si nosotros podemos decir con confianza que somos ciudadanos del reino de Dios, no es por ningún mérito nuestro, sino que por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, en quien hemos puesto nuestra fe, que Dios puede tenernos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos. La semana que viene Moncho nos va a hablar un poco más en los versículos que siguen de este tema, pero permití que termine entonces enfatizando alguna lección práctica que podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, recordar lo que dijimos, que debemos dar gracias siempre por nuestros hermanos en Cristo. No son perfectos, no somos perfectos, yo menos que nadie, pero debemos dar gracias a Dios, los unos por los otros, como Pablo dio gracias a Dios por los tesalonicenses. Estamos llamados también a progresar constantemente en nuestra fe en Dios y en nuestro amor hacia los demás. Estos deben ser prioridades en nuestras vidas. Debemos preguntarnos una y otra vez, ¿de verdad mi fe es más fuerte de día en día? ¿De verdad, mi amor es más genuino, es más amplio? Debemos siempre progresar en nuestra fe en Dios y nuestro amor hacia nuestros hermanos. Estamos llamados también a perseverar en nuestra fidelidad al Señor Jesús. No pasamos por persecuciones y tribulaciones como los tesalonicenses, ni mucho menos. Pero la vida cristiana en un mundo caído siempre es complicado. Y hay circunstancias de nuestras vidas en este momento que también son complicadas, circunstancias físicas. Pero estamos llamados a perseverar siempre en la fe en el Señor. Dice un himno que cantamos, seguid a Jesús, andad en su luz, sed fieles a Cristo el Rey, servidle de amor, luchad con valor, sed fieles a Cristo el Rey, su gracia abundante jamás faltará. Y por último, yo creo que estamos llamados a agradecer profundamente al Señor el hecho de que Él nos tenga por dignos de participar en su reino eterno. No por ningún mérito nuestro, sino porque Él envió a su Hijo amado a tomar nuestro lugar en la cruz, a cargar con nuestros pecados y a abrirnos así las puertas del cielo, las puertas del reino de Dios, para que podamos entrar. Toda gloria a su nombre. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, a meditar en ella, a reflexionar sobre sus implicaciones para nuestras vidas y a no ser meramente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.